en estas fechas navideñas o en alguna otra ocasión especial, como consumidores nos decepcionan por los altos precios que encontramos en los expositores cuando nos ofrecen este producto. Asimismo, cuando avicultores llevan desde las granjas a los puntos de venta los pavos que han criado, se desearían que su precio fuera aún más alto. Estas perspectivas no sorprenden, ya que los compradores siempre desean pagar menos y en cambio los vendedores siempre ganar un poco más. Es por ello que los mercados son un buen mecanismo para organizar las actividades económicas. Pero ante esta situación más o menos de equilibrio, con este video tutorial explicaremos mediante la economía del bienestar el estudio de cómo afecta la asignación de recursos al bienestar económico. Por una parte, se analiza más a fondo este principio y se da respuesta acerca del precio correcto del mercado, es decir, el precio que equilibra la oferta y la demanda es, en cierto sentido, el mejor porque maximiza el bienestar total tanto de los consumidores como de los productores del pavo. En el análisis se supone que el resultado del mercado afecta solo a los compradores y vendedores del mismo. Sin embargo, en el mundo real las decisiones de compradores y vendedores afectan a otras personas que no participan en el mercado. El uso de agentes que aumentan los niveles de contaminación, que es el ejemplo clásico, pues el uso de pesticidas en la agricultura afecta no solo a quienes los fabrican y a los agricultores que lo usan, sino también a muchos otros que respiran el aire o beben el agua que ha sido contaminada con los pesticidas. Estos efectos secundarios, llamados externalidades, hacen que el bienestar en el mercado dependa de otros factores y no solo de los valores para los compradores y el costo para los vendedores. Como los compradores y los vendedores no toman en cuenta estos efectos secundarios cuando deciden cuánto consumir y producir, el equilibrio del mercado puede ser ineficiente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. El poder del mercado y las externalidades son algunos ejemplos de un fenómeno general llamado falla del mercado. Este fenómeno es la incapacidad que tienen algunos mercados sin regulación de asignar recursos de una manera eficiente. Cuando fallan los mercados, las políticas públicas pueden remediar el problema e incrementar la eficiencia económica. A pesar de la posibilidad de que falle el mercado, la mano invisible, concepto económico creado por Adam Smith en 2008, según el cual el interés personal y egoísta de un individuo puede acabar por repercutir positivamente en el conjunto de la sociedad, es extraordinariamente importante. Como veremos en los gráficos, para interpretar las figuras es necesario tener presente a priori dos curvas. La primera, que es la curva de la demanda, que refleja el valor que le dan los compradores al bien, y la segunda, la curva de la oferta, que refleja el costo para los vendedores. Los compradores que valoran el bien más que el precio representado por el segmento AE en la curva de demanda deciden comprar el bien, y los compradores que valoran el bien menos que el precio representado por el segmento EB, en este caso, pues no participan. Del mismo modo, los vendedores que tienen costos menores que el precio representado por el segmento CE sobre la curva de oferta deciden producir y vender el producto, y los vendedores cuyos costos son mayores que el precio representado por el segmento ED pues tampoco participan. Recordemos que para entender el excedente del consumidor nos referimos a la superficie triangular más o menos por encima del precio y por debajo de la curva de demanda. Por otro lado, el excedente del producto nos referimos a la superficie triangular más o menos por debajo del precio y por encima de la curva de oferta. A continuación, vamos a abordar el equilibrio del mercado. En su valoración mostramos los excedentes del consumidor y del productor y cuando alcanza el equilibrio entre la oferta y la demanda. Esta suma de excedentes del consumidor y del productor es el área entre las curvas de oferta
y la demanda, hasta la cantidad de equilibrio, que es lo que conocemos como el excedente total del mercado. Esta asignación de recursos de equilibrio del mercado es eficiente. Respecto de esta eficiencia de los mercados, el excedente del consumidor y el excedente del productor son los instrumentos básicos que utilizan los economistas para estudiar el bienestar de los compradores y los vendedores en el mercado. A cantidades menores que la cantidad de equilibrio, como Q1, el valor para compradores es superior al costo para los vendedores. A cantidades mayores que la cantidad de equilibrio, como Q2, el costo para los vendedores es superior al valor para los compradores. Así, el equilibrio del mercado maximiza la suma de excedentes del productor y del consumidor. Pensemos que nuestro planificador social trata de escoger por sí mismo una asignación eficiente. Sabemos que el precio del pavo se ajusta para asegurar que las cantidades ofrecidas y demandadas sean iguales. Para llegar al resultado de que los mercados son eficientes, se plantean hipótesis con varios supuestos sobre el funcionamiento del mercado y cuando estos supuestos no se cumplen, nuestra conclusión acerca de que el equilibrio del mercado es eficiente ya no puede sostenerse. Hemos de recordar que cuando un mercado está en equilibrio, el precio determina los compradores y vendedores que participan en el mercado. Estos instrumentos ayudan a responder la pregunta: ¿es deseable la asignación de los recursos que determina el libre mercado? Pregunta fundamental del análisis económico. En muchos mercados, los supuestos que hemos hecho en este video tutorial funcionan bien y la eficiencia del mercado se aplica directamente. Más aún, es posible usar nuestro análisis de la economía del bienestar para esclarecer y estudiar dos cuestiones importantes de la política económica: los efectos de los impuestos y del comercio internacional en el bienestar.